Hola amigos de 5 días, buenas noches. Estamos aquí comentando con Osvaldo Montalvo sobre, bueno, generalmente hablamos o tocamos la economía del país o del mundo. En este caso vemos que nuestro país, la República Dominicana, es el que tiene el más alto crecimiento a nivel regional. Crecimos este año un 7% más que cualquier otro país en la región, seguidos por Panamá y países que más o menos tienen un alto desenvolvimiento económico. Sin embargo, nos preguntamos si este es el tema básicamente de nuestro programa de hoy, si es suficiente este crecimiento, este índice macroeconómico por el PIB. Bueno, hemos crecido, las actividades económicas en todo el país han crecido en un 7% durante este año 2018. Ahora esperemos crecer también, bueno, el FMI ya incluso ha dado sus predicciones de cuánto creceremos y estamos también sobre la media de la región. Pero quizá usted que está en su casa, ¿verdad?, viendo este programa, quizás dice, bueno, pero resulta que yo tengo un problema grandísimo y estoy hasta pensando cerrar mi empresa, o usted dice es que yo no he encontrado trabajo. Entonces la pregunta es, Osvaldo, bienvenido de nuevo, la pregunta es, ¿hasta qué punto es suficiente este crecimiento económico? Que por supuesto que es bueno, porque si no, pues estuviera peor la economía, pero ¿hasta qué punto es suficiente, Osvaldo? Bueno, lo primero, como siempre, es ponernos de acuerdo en el significado de los conceptos, porque muchas veces uno cree que está hablando el mismo idioma y resulta de que no. Eso es bien importante. Sí, eso es como la palabra amor. Claro. Entonces, cuando decimos amor, pues todos más o menos tenemos una idea, pero si nosotros hacemos una encuesta, y esto es interesante Sí, en términos es de más, deberíamos de hacer la encuesta y discutirla aquí. y qué cada quien entiende por amor, nos Sí. vamos a dar cuenta de lo diferente Que es la percepción de cada uno, un término universal. por decir uno, ¿no? Y como ese hay muchos otros, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que de repente alguien saca y se pone de moda, se empieza a utilizar un concepto y todos empezamos a hablar de ese concepto y sucede lo mismo que con la palabra amor, o sea, como que decimos, estabilidad, sí, hay que preservar la estabilidad. Y tú dices, bueno, sí. Y si tenemos estabilidad macroeconómica, entonces todo está bien. Y tú dices, no, no es así. Eso es lo mismo que cuando un paciente está estable, Puede ser estable para morir. pero en estado crítico. Sí. Él está estable. ¿Qué significa que está estable? Que está horizontal, ni para adelante ni para atrás. O sea, está horizontal. Pero eso no significa que está bien. Entonces, ¿qué sucede? Que durante muchos años, décadas de 70, 80, hubo mucha inestabilidad en muchas economías del mundo y sobre todo en América, en economías de América Latina. ¿Qué significaba inestabilidad? Que en un día, por ejemplo, la tasa de cambio podía estar, por decir algo, a 46, para asimilarlo un poco a lo que son las cifras de hoy. Aquí. Y de repente al otro día podía estar a 51. Eso es inestabilidad, porque entonces esos son cambios bruscos. Y cuando hay cambios bruscos, entonces los agentes, acuérdate que el agente económico tiene que pronosticar porque la gente se maneja en el tiempo. ¿Qué significa que se maneja en el tiempo? Si tú eres un comerciante importador, entonces tú importas estufas, Sí. lo que tú quieras. Entonces tú importas estufas a un $1.46 por uno. Sí. Entonces tú dices, bueno, si yo la importo a 46 por uno, en pesos me cuesta tanto, yo le calculo mi margen de ganancia y la voy a vender a tanto. Pero ¿qué resulta? Que si entre que tú compraste, la vendiste y convertiste ese dinero de nuevo a dólares, resulta que cuando tú la vendiste ya no está en 46 por uno, sino que está en 56. Entonces ahí hay una pérdida cambiaria. De hecho, hubo mucha gente que en el gobierno de Hipólito Mejía tuvieron grandes pérdidas cambiarias. ¿Y quiebras? Bueno, si las pérdidas cambiarias, porque también hay otro, no es solamente el comprar-vender, también está el contratar pasivos. Entonces resulta que la tasa de interés, la tasa de interés activa bancos, es decir, la que paga uno a los bancos, es más baja en Estados Unidos que aquí.
Entonces tú dices, pero si yo necesito financiamiento, yo me voy a ir donde la tasa, suponiendo que haya facilidad para el flujo de capitales, porque ahí hay todo un tema. Pero yo me voy a Estados Unidos porque allá yo voy a pagar un 4. Y entonces en vez de pagar un 16 aquí, me estoy ahorrando un 12. Y tú dices, sí, te estás ahorrando un 12, pero tú estás contratando un susto. Claro, ¿Cuál porque es si el cambia, susto? estás contratando en dólares. Exactamente. Si el cambia día la que tasa, se devalúa la moneda, entonces ya tú pasas de deber tanto en pesos a deber muchísimo más, solamente por el hecho de la corrida en la tasa de cambio. Y eso pasó muchas veces en aquel momento. Eso pasó, entonces eso se transmite a precio. Entonces, ¿qué significa? Porque hay cantidades de productos que son importados, productos de consumo final, o hay cantidad de maquinaria, o hay cantidad de materia prima que vienen de fuera. Entonces, el fabricante, el manufacturero, el comerciante, tiene que estar permanentemente ajustando los precios, pero además, en la medida en que tú ajustas precios, también hay una oscilación en los niveles de venta, porque no es lo mismo tú comprar a 10 que tú comprar a 100. Claro, no vas a comprar si no tienes suficiente dinero. Y exactamente. Entonces, ¿qué sucede? Eso se estudió bastante y se determinó prácticamente todos los economistas que se necesita estabilidad. Algunos economistas llegaron al extremo de plantear que el gobierno debía anunciar previamente todas las medidas que fuera a tomar. En vez de porque en todo esto también hay un poco de truco, y sobre todo la economía no es un mundo solamente económico, sino es un mundo económico que está incorporado dentro de un mundo político. Entonces, muchas medidas tienen efecto en la medida en que tú no las anuncias. Sí, claro. Sí, claro. porque si tú no tienes reserva y tú anuncias, señores, yo no tengo reserva, tú sabes que tú vas a provocar una corrida en el tipo de cambio. Entonces, la idea es tú quedarte como gobierno, quedarte callado para tú dar el palo acechado. ¿Me entiendes? Sí. O sea, que la gente no tenga posibilidad de reaccionar. Entonces, algunos economistas, los más liberales, planteaban que cualquier medida debía ser anunciada precisamente para evitar los sustos, la inestabilidad, las corridas, el huye, porque eso realmente no le conviene a nadie. No necesariamente, yo creo que sí, hay una conveniencia, sobre todo hay gente que se ha hecho rico conociendo la medida antes de que salga a la calle, porque entonces ahí tiene un privilegio de información. De comprar y vender, que en Estados Unidos eso es penado por la ley y tiene cárcel. Sí, pero en Estados Unidos, pero no aquí. En otros países eso no, eso es parte del tigraje. Entonces, ¿qué pasa? Eso es estabilidad. Nosotros sí hemos logrado estabilidad en el sentido de que si ustedes se fijan, aquí todo, y me gusta la canción esa, la de Despacito, o sea, el tipo de cambio cambia despacito, se desliza, pero despacito. La inflación, yo creo que va un poco más rápido que el tipo de cambio, a pesar de que influye muchísimo. Hay las instituciones que miden la inflación, yo creo que tienen una subapreciación de lo que es el movimiento de los precios, porque yo me fijo mucho, sobre todo me gusta mucho ir yo mismo a confirmar, pero yo no soy, digamos, yo no tengo la canasta como para decir a nivel general, pero en lo que respecta a mi consumo personal, obviamente, bueno, no también tiene... creo que lo hablamos una vez, que también tú quizás compras cosas que son más caras, que no están en la canasta familiar. Es correcto. Cosas importadas. Es correcto, sí, es correcto. Pero en general... Pero aún así, mi apreciación es que la inflación es mucho más. Y la muestra es que de vez en cuando las centrales sindicales y los consejos empresariales discuten la cuestión del aumento salarial, y generalmente lo que hacen es una apreciación de lo que es la canasta, el costo de la canasta. Nos vamos a la pausa, pero yo también te quiero preguntar sobre eso. Sí, la inflación siempre se calcula en base a la canasta familiar, porque hay una inflación general en el país. Sí, correcto. O sea, volvemos. Me gusta cuando amanece, cuando me gustas. Juegas tu mar, tu cielo, me gusta todo en ti, me gusta. Dominicana, me gusta como eres, me gusta tu belleza y todo lo que tiene Dominicana.
República Dominicana lo tiene todo. Bienvenido a bordo. Déjate llevar por la compañía española con la que vuelan cada año más de 10 millones de pasajeros a más de 50 destinos en todo el mundo. Disfruta de la unión entre tecnología y confort que ofrecemos en nuestra renovada flota de aviones. Nos gustará verte pronto, muy pronto. Air Europa, cada detalle cuenta. Bueno, hablamos en este programa con Osvaldo Montalvo sobre la importancia de la estabilidad macroeconómica, que vemos que es muy importante, pero sí es suficiente. Y yo te preguntaba en el segmento anterior, Osvaldo, ¿hasta qué punto la inflación, que tú me dices que aprecias, que está un poco más alta que los índices que vemos publicados, hasta qué punto es solo en base a la canasta familiar? Porque hay una inflación general. Mira, antes de contestarte eso, la idea es la siguiente. Si realmente no hay inflación o la inflación es tan baja, entonces ¿por qué la canasta sube tanto de precio? Entonces aquí, tú sabes que nosotros vivimos en un país muy especial. Eso se dice en todos los sentidos. Es un país donde hay corrupción pero no hay corruptos, y donde hay robo pero no hay ladrones, pero eso no para ahí. O sea, nosotros tenemos, la gente en las encuestas se queja como uno de los elementos que tiene de sus problemas, ¿no? De los grandes problemas del país, del alto costo de la vida, pero no hay inflación. Entonces, ¿cómo el costo de la vida es alto si no hay inflación? Esos son de esas cosas interesantes que suceden, ¿no? Del juego de realidad-percepción. Es un juego que siempre va a estar ahí. Entonces, ¿qué pasa? En la cuestión de los precios, tú puedes, de hecho yo tengo un ensayo que se llama La alquimia de los índices generales de precios. Por cierto, que resultó ganador de un premio del Banco Central hace mucho tiempo, en el año 2002, algo así. ¿Sí? Entonces, tú tienes un universo de bienes de consumo final. Bienes de consumo final son los que compra la gente para su uso personal, que se diferencian, por ejemplo, de las maquinarias, de los medios de producción que o son de para negocio, bienes de capital, o la materia prima, porque tú no compras materia prima para tu uso personal, sí, claro. Tú compras bienes terminados. Bueno, necesariamente. de consumo final se llama, sí. O sea, que son para el consumo de las personas. Entonces, el índice de precio al consumidor lo que trata es de que ese sea el universo completo, o sea, tratar de capturar... Desde el primero del más barato al más caro, ¿no? No, el precio no tiene que ver, Sí, o sea, todos, porque es una todos, variación. todos. La inflación es una variación, por eso te dicen que la inflación es de un 6%, es de un 5%. Es la variación de todo lo que tú compras para tu uso personal. Exactamente, entonces eso tiene una técnica muy simple para tratar de capturar ese cambio en el índice de precios de los bienes finales. De esos bienes finales, entonces tú puedes fabricar todas las canastas que tú quieras. O sea, tú puedes decir, bueno, vamos a ver los obreros, la canasta obrera. Entonces tú dices, bueno, ¿qué compran los obreros? Los obreros compran arroz, habichuelas, aceite, bla, bla, bla. Entonces tú haces una canasta obrera. Entonces pero además de eso, tú puedes hacer otra canasta y calcular, por ejemplo, de los bienes industriales, bienes que han tenido un cierto grado de transformación. Entonces tú haces una canasta de bienes industriales y tú calculas un índice del precio de la construcción o de los bienes agropecuarios. Eso ya depende de tu interés y el flujo que esté. Al final de cuentas, todo va a estar en ese entorno de los bienes de uso final, ¿cómo es que se llama? Ahora se me olvidó a mí. Los bienes al consumidor. Sí, al consumidor. ¿Y sí. índice de precio al consumidor? Exactamente. Exacto. Entonces, ahora, tú puedes también hacer un índice diferente para los bienes de capital, pero eso ya sale de lo que corrientemente se publica porque al final de cuentas hay una forma de encadenamiento. ¿Qué significa ese encadenamiento? Que la variación en los bienes de capital también se va a transmitir a los bienes de uso final, claro, era la palabra que se me había de uso final. Sí. Entonces, así es como se hace. Entonces, ¿qué pasa? Que volviendo a la cuestión de la estabilidad, que no es suficiente, ¿por qué no es suficiente? Porque nosotros tenemos una economía, como tú decías, que crece mucho, pero tenemos una economía, tenemos un país con grandes
problemas de pobreza, de atraso, de indigencia. Entonces, nosotros tenemos así como una contradicción. Nosotros tenemos una oposición de términos porque un país que crece tanto, y además ahí es donde uno se cuestiona cómo, porque para tú crecer, y eso lo he dicho en más de una oportunidad, la producción implica orden. Para tú producir, y eso lo sabe cualquier persona que produzca hasta chicharrón, tú puedes vender empanadas en una esquina, pero tú sabes que tú tienes que llegar a una hora, que tú tienes que limpiar, que tú tienes que tener los materiales. Eso es orden, ¿me entiendes? Que tú tienes que llevar la silla, que no se te olviden, que no Si se no te olviden los... quiebras. Entonces, todo Claro. eso es... Sí. No estoy hablando de una gran corporación que No, 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 de un obviamente pequeño negocio, por la de un complejidad pequeño- claro. necesita, porque la que vende empanada en una esquina, pues no va a tener un manual de procedimiento, que sí lo tiene una corporación, pero al final de cuentas se trata también de orden. Tiene sus procesos. ¿Cómo es posible que en una misma economía donde hay tanto desorden, porque ¿dónde está el desorden? En todas partes, todas en la partes. calle, en la administración pública, en los tribunales, en los pueblos, en los parques, en la policía. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros con este desorden estemos creciendo tanto? Ahora, yo creo que justamente es lo mismo que tú estás diciendo, pero es que yo creo que sí ha habido crecimiento, lo ha habido. ¿Cómo es que tenemos tanto desorden, como tú muy bien has dicho? Incluso, Osvaldo, no hay que negar que las clases bajas viven mejor que antes. ¿Tú no consideras que viven mejor que antes y que ahora tienen un acceso a salud, un acceso a escuelas que está mucho mejor que antes? Sí, ¿Hasta pero, qué punto entonces sí, se eso han- es cierto. Hay un punto ahí interesante, y es que muy probablemente los sectores que crecen están aislados del desorden de que te hablo. Que eso hay yo creo una que no. posibilidad. Yo Sí, creo sí. que no, yo no sé cómo es que crecen, porque es que eso que tú dijiste es cierto. No, no. Es que hay un Es desorden que- terrible. Es en que nuestro país. hay empresas que en este país, hay empresas, hay oficinas, hay Ah, no, instituciones. claro que son desde que tú abres la puerta es como... Es otro país. Pasa como cuando tú llegas a Punta Cana. Sí, parece ¿verdad? que estamos en Miami. Cuando tú llegas a Punta Cana, tú dices, "Oh, ¿y qué es esto? O sea, porque es otro mundo, Es otro justamente. mundo, otro mundo. Entonces, lo mismo sucede con esas empresas Sí, que otro mundo. tienen la capacidad de mercado para, de alguna manera, aislarse. Y entonces, lo que es el desorden de afuera, no. Eso es Ok, allá. pero entonces Aquí es diferente. nos vamos a la pausa y mi pregunta es simple. ¿Hasta qué punto entonces está siendo aprovechado para el orden y para su propio crecimiento todas las ayudas que están recibiendo las clases más pobres, que han sido bastantes en este momento? Nos vamos a la pausa y volvemos. Me gusta cuando amanece, cuánto me gustas. Juegas tu mar, tu cielo, me gusta todo en ti, me gusta. Dominicana, me gusta como eres, me gusta tu belleza y todo lo que tienes. Dominicana, me gusta como eres y toda su belleza, cabe los brazos de Dominicana. República Dominicana lo tiene todo. Bienvenido a bordo. Déjate llevar por la compañía española con la que vuelan cada año más de 10 millones de pasajeros a más de 50 destinos en todo el mundo. Disfruta de la unión entre tecnología y confort que ofrecemos en nuestra renovada flota de aviones. Nos gustará verte pronto. Muy pronto. Air Europa. Cada detalle cuenta. Osvaldo, entonces te preguntaba en el segmento anterior, ¿qué pasa con nuestras clases más pobres que ya tienen todos televisión, tienen celulares, tienen muchísimos dispositivos, internet, las escuelas mucho mejores, los lugares, los hospitales, aunque nos quejamos que todavía falta mucho por crecer, es indudable de cómo la seguridad social ha mejorado la vida de estas personas que ya pueden ir a hospitales bastante buenos y resolverlo con un seguro médico. Entonces, ¿por qué estas personas no son más organizadas ya? Hay dos cosas ahí. Lo primero es que, y me gusta el símil
de los deportes. Hay muchos deportes individuales donde gana el que llega primero, Sí, como en ciclismo, por ejemplo, sí. o en maratón, o en atletismo. Llega el que lo hizo más rápido. Pero hay otras competencias dentro del mismo ciclismo que compiten dos equipos y el tiempo lo da el último de cada equipo. Sí, sí. Es decir, somos una cuarteta, ¿verdad? Pero el tiempo no lo da el primero. El tiempo no lo da el de mi equipo, que somos 4. El tiempo del equipo Sí. no lo da el que llegue primero, lo da el que llegue el último. Es cierto. Entonces, ¿cuál es el sentido de esa competencia? Que obliga al equipo a trabajar en equipo para que el último, el más malo, el peor, el chongo, ese llegue más rápido. Sí. Entonces, ese mismo sentido se puede tener en una sociedad. Tú sabes que a En mí me una encanta sociedad- el símil de la pelota con la política. De hecho, ha hecho algunos programas, algunas incluso chanzas con... Porque es que la política y la pelota se parecen mucho. Claro que sí. Y es los como deportes, tú dices, y sí, los deportes en general. Un país es un deporte de equipo. Correcto. Y entonces Correcto. el de más atrás nos atrasa a todos. No, bueno, si lo dejamos solo. Pero el punto es que entonces se da, que es el caso de la economía dominicana, donde hay un individuo que es excepcionalmente bueno y tiene todo el mercado de un producto, toda la industria, y es ejemplo nacional y da premios y aporta dinero y toda una... Pero a la vez, entonces nosotros tenemos un niño, ¿verdad?, que nace absolutamente sin ningún recurso. Entonces, obviamente, las cámaras de televisión van donde aquel señor y se olvidan de esto. Pero resulta que ese señor, el héroe, él es uno. Claro. Y entonces la claro. gran masa es Claro. esta. Sí. Entonces, no ganamos mucho con que uno sea excepcionalmente bueno si la mayor parte no alcanza los niveles mínimos. Entonces, deberíamos pensar cuál es una fórmula que impida que el de adelante avance sin jalar a los demás. Y en eso volvemos al tema inicial, que era la importancia de la estabilidad macroeconómica y que es insuficiente. La estabilidad macroeconómica lo único que dice es, en el caso de la República Dominicana, que la situación es buena para que sigamos haciendo negocios as usual. ¿Qué significa as usual? Tal como está, no me lo cambies, así está bien. Sí. Ahora, la pregunta es si salimos a la calle a preguntarle ¿usted se siente bien? ¿Usted piensa que usted está ha cómodo, progresado? está produciendo. ¿Usted se siente satisfecho? Entonces nos vamos a dar cuenta de que esa estabilidad no significa que el común de la gente tenga una actitud positiva y auspiciosa respecto del país. Entonces debemos entender qué es lo que significa ese término estabilidad. Excelente, excelente análisis, Osvaldo. Y como siempre, lo primero que hay que hacer es ponerse de acuerdo en la significación del término, que es estabilidad macroeconómica en este caso, y de ahí pues ya podemos hacer el análisis si es suficiente. A uno cuando acaba de hacer este programa, para despedirnos, le daría como deseo de salir a la calle, Osvaldo. ¿No te da deseo como de salir a la calle ahora mismo con una cámara a hacer esa encuesta? Bueno, es que hay que hacer cantidad de encuestas. En muchas partes, las muestras, ¿no? Yo creo que es, Mónica, como la cuestión esta de los pobres. O sea, cada año viene el PNUD y hace el índice del desarrollo humano para decirnos que entonces hay un índice que mejoramos una décima y entonces realmente entonces vamos a definir la pobreza, si es pobreza monetaria, no monetaria, si los pobres, pero los pobres tienen telecable, entonces no son tan pobres. Entonces nosotros hacemos toda una sociología de la pobreza, ¿no? Cuando al final de cuentas de lo que se trata es de erradicar la pobreza, no de medirla. ¿Me entiendes? Entonces, todos estos ¿Tú crees entonces que nos quedamos en organizaciones teoría? internacionales No, también ¿se quedan en teoría? no, menos que teoría, porque es parte de un juego. O sea, esos medidores se meten un billete todos los meses. Eso es indudable, pero también es cierto que estas esos organizaciones medidores de internacionales pobreza han ayudado, Osvaldo, han ayudado a cierta justicia social. ¿Tú no consideras? no lo veo. No lo a lo ves. mejor estoy siendo injusto. Sí. Si estoy siendo injusto, pido disculpas. Sí. Pero tú no la ves. Pero yo no la veo. O sea, yo tengo una frase que utilicé en uno de mis libros que se llama Con los ojos de la cara. La alegría, el progreso, el bienestar se ve.
Sí. No, cuando se ve el bienestar, tú no tienes que buscar tantos papeles y tantos índices y entonces metodologías. No. O sea, yo creo que si nosotros vemos dos personas, una con grandes carencias y una persona que tiene comodidad, nosotros no tenemos que ir a ninguna universidad a hacer un doctorado en economía para darnos cuenta de la diferencia. Ahora, de lo que se trata no es de medir, no es de sacar radiografía, no es de hacer mapas. Yo vi, Mónica, una cuestión que se llama Atlas de la Pobreza. Atlas de la Pobreza, oye, ¿me entiendes? Pero no se trata de eso. ¿De qué se trata? Es justamente de erradicarla, de buscar mecanismos que sean efectivos, que no sean simples, oye, que no sean simples términos de referencia para conseguir consultorías, Sí. sino que realmente se resuelva el problema de la pobreza. Aunque yo difiero de ti y encuentro que sí, estos organismos internacionales ayudan a lo que es la dignidad de la persona, pero también entiendo que tú tienes razón en que muchos se esconden detrás de la pobreza y se sacan mucho dinero. Oh, claro. Eso es cierto. Osvaldo, muchísimas gracias por tus agudos comentarios, como siempre, y análisis. Señores, con ustedes será hasta la próxima.